lo cual lo vamos a medir a Javier Milei, ¿no? Si con estas medidas logra finalmente bajar la inflación. Lo tenemos al diputado Ricardo López Murphy ya conectado. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo está usted? Bueno, ¿Cómo acá le estoy va? con dos economistas de fuste que también le van a hacer preguntas. Ricardo, bueno, una primera mirada sobre cómo marcha el programa económico de Milei, cómo lo está viendo, y también esta tensión entre los intransigentes del gobierno que quieren que la ley ómnibus se aplique o se apruebe tal como Milei la mandó, y los que están dispuestos a cambiar algunos puntos sensibles que el Congreso no, en principio no avalaría, ¿no? Acá tenemos el debate en el Congreso y tenemos por un lado los intransigentes con el propio Javier Milei a la cabeza, Karina Milei, Santiago Caputo, el asesor, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, los dialoguistas, Guillermo Francos, Victoria Villarruel, que este fin de semana el Financial Times le dedicó un artículo a Victoria Villarruel, Martín Menem, Omar de Marchi y Sandra Petrovelo. Ahí tenemos los dos grupos, ¿no? Me hace acordar esto un poco, Sofía, halcones y palomas. Tal cual en la época de Mauricio Macri. En la época de Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo mira todo, cómo está mirando todo esto, Ricardo? A ver, primero, el año pasado fue un año tremendo en términos de déficit y de expansión monetaria. La expansión monetaria para financiar el déficit que tuvimos fue la más alta de los últimos 30 años. Yo creo que cuando se miren con cuidado los números de fin de diciembre, todo el mundo va a quedar pasmado por el descalabro que ha ocurrido y por la gravedad de la situación. No tenemos reservas, no tenemos crédito, tenemos reservas negativas en realidad. El riesgo no ha bajado lo que sería razonable y la brecha se ha ampliado en los últimos días. Así que estamos en una situación inmensamente crítica y yo creo que se requiere una acción muy enérgica en términos de, primero, explicar lo que se va a hacer, explicarlo detalladamente. Necesitamos todos saber, no solo los congresistas, a dónde vamos. Y ahí viene un punto muy crucial. El Congreso existe, o sea, y eso implica en nuestro país y en todos los países del mundo que uno va a tener que enviar los proyectos y como es su sinónimo, parlamento, viene de parlar. Va a haber que hablar. Hablar significa escuchar primero y seguramente atender razones que los parlamentarios tendrán hasta que se configura una mayoría que permite que las leyes sean aprobadas. Ese es el sistema que tenemos y es lo mejor que puede uno hacer, es atenerse a esas reglas de juego. Bueno, mañana arranca el plenario en el Congreso para evaluar la ley ómnibus y yo le quería mostrar algunos puntos sensibles de esa ley incluso para el PRO que ha apoyado la llegada de Milei al gobierno. Que tiene que ver con la economía también, ¿no? Lo podemos pelotear un poquito acá con Sofi y con Fausto. Primero, bueno, el tema de las jubilaciones, que es la suspensión de la fórmula de movilidad, ¿no, Sofi? Exactamente, que es, la fórmula lo que dice es hay que aumentar según un poco la inflación pasada y también el aumento de los salarios y como vienen aumentando digamos, en base, según la inflación, eso le diría que perdería, básicamente los jubilados perderían ingresos contra la inflación. El gobierno dice, por eso la queremos suspender. El tema acá es que, ¿y por cuánto tiempo? Eso es lo que no dice la ley. Dice, se suspende la ley de movilidad y no pone un plazo hasta proponer una nueva fórmula de movilidad. Ese es el tema de debate, digamos, el plazo y por qué se cambia. Si se suspende esta ley de movilidad, ¿cómo van a ser los aumentos de los jubilados y pensionados? Bueno, esto es lo que el gobierno tiene que explicar y lo que le piden generalmente en el Congreso. Bien. Bueno, otro tema es... Sí, la norma que fue en parte redactada por Miguel Pichetto, que era 70% inflación, 30% aumento de salario. Yo
les corregiría el ingreso a los jubilados mes por mes como con esa fórmula para partir de diciembre. Yo no me parece que no estamos en condiciones de anular esas reglas. O sea, nuestra Constitución es muy clara en eso, la Corte ha sido muy clara. Yo no creo que haya espacio ahí para hacer otra cosa que corregir jubilaciones que ya de por sí son muy bajas. Probablemente lo que yo haría sería buscar alguna recomposición para los que se jubilaron sin moratoria, o sea, que hicieron todos sus aportes a lo largo de la vida. Pero digo, eso me Hacer una parece... suerte de segmentación, por llamarlo de algún modo. Bueno, de reconocimiento, Sí. no es lo mismo el que se jubiló sin aportar que el que se mató poniendo Sin dinero y que lo han sometido a un saqueo. Bueno, vamos a seguir con los puntos sensibles. Bueno, la otra son las facultades delegadas, que lo que está pidiendo el presidente Milei es, bueno, que le deleguen. Eso no lo daría ningún congreso del mundo. Claro, claro, exactamente, porque Digo, ahí podría hasta poner impuestos, ¿no? Usted vio cómo empecé mi intervención. Sí. El país tiene un problema enorme con un déficit descomunal y con una expansión monetaria aún más grande. No hay espacio para ninguna aventura y no hay espacio institucionalmente para no seguir las reglas. O sea, la idea que el Congreso va a ceder sus atribuciones prácticamente por todo el periodo de gobierno, yo no puedo entender de dónde sale. Bueno, le digo lo que dice el presidente, Ricardo, lo que dice el presidente. Eso no está escúcheme una cosa, sí. Eso no está en la naturaleza y de las características de nuestro régimen institucional y del Congreso. Ningún diputado va a ceder eso, ningún senador, eso no. Usted me dice, bueno, con un periodo de emergencia de 6 meses, busquemos, ahí yo creo que es posible. Claro. Lo que 6 meses, un año, ¿no? Es lo que dicen algunos diputados. Sus atribuciones no va a ocurrir. Bueno, vamos al próximo. Además, digo, para ser más preciso, no va a ocurrir y a mí me parece sano que no ocurra, digo, para no simplemente refugiarme. Claro, no va a ocurrir durante los 4 años que más o menos pide Milei, sino que le podrían dar tal vez 6 meses o un año de esa facultad. No lo sé, pero yo digo, si en todo caso hubiera una... El Congreso está en condiciones, como está hoy, de votar rápidamente lo que se acuerde con el Poder Ejecutivo. Bien. Está en condiciones de hacerlo. Bueno, vamos al otro punto, a ver. No, pero hay una cosa que es vital, que es prorrogar las extraordinarias hasta el 28 de febrero. Ajá, ok. Bueno, porque hasta ahora entiendo que Milei dijo que se termina en el 31 de enero, ¿no? Exactamente. Bueno, no, pero es que ahí puede que nos quedemos sin tiempo. Si está la mayoría para aprobar el grueso de las reformas, porque hay en la sociedad argentina una vocación de apoyar un cambio importante por los brutales excesos y estropicios que ocurrieron durante los largos años de los K, que fueron una inmensa tragedia de corrupción, de desorden, de caída de nuestro nivel de vida, de nuestros estándares morales. Hay cosas monstruosas que ocurrieron. Ahora, el país está dispuesto a hacer un esfuerzo para ordenarse. Yo digo, hay una mayoría objetiva para votar esa reforma, por supuesto, con un diálogo que permita descartar puntos donde no hay consenso. Bien. Hay que hacer eso. Vamos al tercer punto que entiendo que tiene que ver con las empresas, ¿no? Empresas públicas sujetas a privatización. Bueno, en el Congreso hay un grupo más dialoguista también, más dispuesto a acompañar las reformas, y lo que dicen es que, bueno, que hay empresas que habría que ponerlas en valor, que habría que sanearlas y no privatizarlas estando colapsadas. Claro, acá lo que hace el gobierno es lista prácticamente todas las empresas públicas y dicen, denme la opción de que yo, si quiero, las puedo privatizar. No significa que después vayan a privatizar todas, pero sí le pide al Congreso autorizarme a privatizar cualquier empresa. Bueno, por ahí también el Congreso
Congreso le va a decir, bueno, ¿qué empresa querés privatizar? ¿Por qué? Ahí creo que también viene el diálogo que se está planteando. Fausto, No, y que perdón, también, Ricardo, que quería incorporar. dada la autorización general. Ricardo, perdón, lo quería incorporar a Spotorno a ver qué piensa sobre este punto. Ahora seguimos con usted, sobre el tema de las empresas. Sí, bueno, pues hay un tema que sabe más Ricardo que yo sobre el tema de la privatización de empresas públicas, pero la verdad es que no hay muchas empresas privatizables en Argentina en el sentido de que sean interesantes para un comprador. La mayoría están destrozadas, ¿no?, económicamente. Entonces, más allá de la autorización hay que ver quién las quiere comprar, si es que te pagan algo por la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, el problema más de la privatización, más allá del tema del Congreso, que es donde Ricardo entiende más lo que puede pasar, la verdad es que a la hora de privatizarla te vas a encontrar con que la mayoría, excepto YPF y alguna más, Sí. el resto no son muy atractivas para comprar. No, y ahí hay un tema, ¿cómo estás, Fausto? ¿Qué tal, Ricardo? Hay un tema delicado. Una de las brutalidades más grandes que hicieron los kirchneristas fue cuando se tomó la decisión de estatizar el 51% de YPF, desconocieron digamos, el articulado del convenio constitutivo de la empresa, o si ustedes quieren, su estatuto. Es una empresa que tiene cotización en New York, uno no puede desconocer los estatutos, y esto nos ha costado un inmenso disgusto para mí, que es que vamos a pagar la empresa 6 o 7 veces lo que vale. Esa tragedia que le han dejado a los argentinos. Y si no estoy mal informado, Zanini, que fue uno de los grandes responsables con Kicillof y Cristina de esta locura, en la negociación en Estados Unidos dejaron a YPF como garantía del juicio. Yo creo que si en una de esas ni tenemos que tomar intervención, la perdemos por las burradas que se han hecho. Eso es lo que piden los demandantes. Claro. Piden, como Argentina perdió. Bueno, ahí viene, por eso digo, son temas muy delicados los que tenemos, y yo creo que una de las cosas que acá ha ocurrido, que es una inmensa tragedia, es que en el debate de la estatización de YPF se olvidaron de cumplir los reglamentos, los estatutos. Esto es una... a veces yo no sé si es impericia de una torpeza de idiotas increíble, o es una jugada de una corrupción muy sofisticada. Claro, bueno, esa es la duda, ¿no? Si es impericia o es corrupción, ¿no? Lo de YPF. En ese caso, yo estoy muy golpeado por ese tema, porque le voy a dar 3 cosas que a mí me golpean. Una es cómo Insaurral le ganó en Loma después de las denuncias y del yate. La segunda, cómo ganó Kicillof después de generarnos a los argentinos semejante catástrofe. Y tercero, cómo no se da cuenta el grueso de los argentinos la terrible herencia que Cristina nos ha dejado. Porque en este episodio de ineptitud o corrupción, cualquiera sea el caso, es de un efecto lesivo para la Argentina, que además ninguno de nosotros sabe cómo se resuelve. Ahí está Fausto, le pueden preguntar, ¿de dónde vamos a sacar los 16.000 millones que hay que poner? Y Ricardo, el caso de Aerolíneas, habría que privatizar. ¿Está de acuerdo con privatizarla? Bueno, yo parto de la... Sí, yo no... Mire, a usted, ¿cómo construyo yo mi lógica? Yo miro qué hacen los países que me rodean. Chile no tiene empresa aérea, Perú no tiene empresa aérea, Colombia no tiene empresa aérea, Paraguay no tiene empresa aérea, Brasil no tiene empresa aérea, México no tiene empresa aérea, Uruguay no tiene empresa aérea. ¿Por qué nosotros tenemos que tener una? Bueno, deme una razón por qué le puedo dar alguna acercamiento, que Aerolíneas ha sido una gran caja de militancia rentada, manejada por la Campo. Bueno, tanto peor. O sea, yo trato de ver qué hacen los demás. Ninguno de los demás se les ocurriría, como se le ocurrió a Cristina, Zanini y Kicillof. ¿Se acuerdan cuando decía que la tenía bien estudiada? Sí, me acuerdo. Y cada vez que Kicillof estudia algo, nos viene un embarazo de esta magnitud, por Dios que no estudie nunca más ningún papel. Con lo que pusimos en Aerolíneas, en subsidios, Argentina se podría haber comprado Air France. Más o menos. Qué fuerte.
Qué fuerte. No, pues por eso digo, son cosas disparatadas. Ahora, dado todo lo disparatado que vivimos, hagamos una cosa, vayamos por el protocolo. Respetemos al Congreso, mandemos las cosas, los diputados se reúnen, constituyen la mayoría. No existe eso de los intransigentes. Bueno, Eso no los hay. Pero me gustaría seguir, Ricardo, no. Existe. No reconoce la realidad. El que diga eso es otro es tema. que no va a juntar los votos. Claro. O sea, acá hay que juntar los votos. Hay que persuadir a gente que a veces ni está de acuerdo en lo sustancial y hay que persuadirla con el argumento de que la Argentina necesita evitar otra crisis institucional. Entonces, en ese contexto hay que juntar los votos de a uno. Es muy complicado eso. Quiero compartir con ustedes, bueno, con todos unas declaraciones de Martín Menem que dijo hoy con respecto a esto que estamos hablando. Lo escuchamos. El kirchnerismo siempre tirando de la cuerda más de lo que corresponde. Tienen el 39% de la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados y pretendían al principio tener 5 miembros con el 30, o sea, de los 8 tener 5, o sea, tenés que separar siempre, hay un sector de la política que es la máquina de impedir y hay otro sector que quiere colaborar y quiere sacar la Argentina adelante. Va a ser difícil ponerse de acuerdo con la máquina de impedir, pero hay un importante número de diputados que ven con muy buenos ojos, más allá de lo que se lee y lo que se escucha, todo el cambio que viene proponiendo la Libertad Avanza de la mano del presidente. Bueno, lo de la máquina de impedir, recién lo hablamos con Silvia Mercado, no es me parece que es un déjà vu del tío, ¿no? De Carlos Menem no hablaba de la máquina de impedir. Carlos Menem siempre hablaba de ese Sofía libro. es más chiquita y nos mira como diciendo, ¿será? ¿Quién será? Emilio Perina, el papá de Emilio Perina, que nosotras conocemos, sí, que ha sido recientemente designado, entre paréntesis, director del Archivo General de la Nación, nuevamente, como en tiempos de Mauricio Macri. El padre de Emilio Perina hizo ese libro, La máquina de impedir, que fue muy importante en la década de los 90, fue una herramienta, hay que decir, de Bernardo Neustadt, que fue, podríamos decir, un ideólogo de Carlos Saúl Menem, y Carlos Menem lo usó muchísimo. Claro, Muchísimo obviamente lo decía en su tono riojano y ahora parece que el sobrino lo retoma. Lo adoptó, Ricardo. Hay que ver que Martín Menem se está, me parece, poniendo a tono con las exigencias políticas de una Cámara de Diputados muy fragmentada, y ahí de lo que está hablando, de lo que hablaba esto que escuchamos, Laura, es del DNU, de la Comisión de DNU. De la Comisión Bicameral. Bicameral para refrendar o no los DNU presidenciales, que todavía no se constituyó. No se constituyó por esta demanda que tiene el kirchnerismo de tener una sobrerepresentación. Básicamente, de tener la representación suficiente como para rechazar los DNU de Javier Milei. Pero en relación a lo que está diciendo Ricardo López Murphy, me parece muy importante destacar esto. Hay que negociar. Y el mismo Martín Menem hoy lo dijo en conversaciones con el periodista Marcelo Longobardi, sí, que se van a negociar las ideas. Bueno, Martín Menem... si no se negocia el norte, los contenidos se van a negociar. Claro. El tiempo es, la cosa el tema si hay es, tiempo. a ver, entre esta división entre los dialoguistas y los intransigentes, los dialoguistas que dicen, bueno, a ver, prioricemos, negociemos las reformas, por lo menos centrémonos en lo importante, que son las reformas económicas, después vemos el resto. Esto es lo que dicen los dialoguistas. Martín Menem está en el grupo de los dialoguistas. Pero me gustaría seguir con Ricardo con los puntos sensibles de la ley ómnibus. Ahora hablamos de la ley ómnibus del Congreso, los puntos sensibles que generan, bueno, cuestionamientos entre los diputados. El otro es el aumento de las retenciones, Ricardo, que hay, bueno, complejos del agro, gobernadores que están protestando por el aumento de las retenciones. ¿Esto cómo lo ve? A ver, a mí no me gustan las retenciones en general y los impuestos a la exportación y no me gusta la fuerte suba que está implícita. Yo creo que personalmente
que hay un programa alternativo que es mejor que ese. No, si lo anuncio va a ser, se van a temblar las piernas, pero digo, hay un paquete alternativo de impuestos que es mejor que ese. Ese, yo creo, Argentina tiene que crecer exportando y tiene que crecer invirtiendo y creando empleo privado. Si algo estamos necesitando, estamos con reservas negativas, necesitamos una explosión de exportaciones. Y le voy a hacer una confesión a usted para que entienda mi forma de ver. Confiéseme, Ricardo. No, me voy a confesar en público. Usted vio cómo era esa Estamos tradición. abiertos a las confesiones, nos encantan. No, a mí me cuesta aceptar la idea de que hay un precio oficial del dólar. O sea, no hay un precio oficial del tomate, de la cebolla, del automotor, de la ropa. Yo digo, el gobierno cuanto menos se meta en esas cosas, mejor. Yo creo que tenemos que ir a una liberación. Ahora, si la estrategia es subar retenciones, yo creo que no es una buena estrategia. Ahora, el paquete alternativo es duro. O sea, hay que recuperar lo que se dio de ganancia, que eso fue una locura lo que se hizo el año pasado. O sea, volver para atrás, que va a ser durísimo eso. Probablemente para reemplazar las retenciones habrá que poner un sobreimpuesto ahí, a lo mejor en combustible. Ricardo, le cuento que hoy Guillermo Francos, perdón Laura, reunido con representantes, con ministros de cinco provincias, le dijo, el paquete de retenciones que todavía, digamos, no aflojó el gobierno, llévenlo al Congreso, discútanlo en el Congreso. ¿Por qué me parece importante este dato? Porque quiere decir, Laura, Ricardo, que está habilitando la negociación que puede darse. Y les dijo, llévenlo al Congreso, discútanlo ahí, yo no lo puedo resolver. Bueno, Yo creo que en eso lo que hay que tener una propuesta alternativa. Y yo digo, Ricardo la tiene. Los excesos de Tierra del Fuego, hacer algo con combustible y hacer algo con ganancias adicional a lo que piden los gobernadores. Ese paquete para mí es mejor conceptualmente que ese brutal aumento de retención. Claro. Agrego algo, lo que dice el gobierno es retenciones, es un impuesto que no se coparticipa. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se recauda va para el Estado Nacional. Ganancias, por ejemplo, sí se coparticipa y hay que compartir la recaudación con las provincias. Por eso no quieren eso es verdad, ganancias. pero podría más... No, pero espere un poquito. Yo no... Se imagina que si me animo a decir esto, que lo he pensado mucho. La sobretasa de ganancias, que es una medida brutal, usted la puede afectar al ANSES o a la Tesorería de la Nación, porque usted puede decir, esto es para cubrir una emergencia, como son las retenciones. Nadie piensa que el régimen de retenciones va a seguir en estos términos, es disparatado eso. Entonces, usted puede tomar las medidas, el impuesto a los combustibles, afectarlo a la tesorería para que no haya ese debate. Eso lo puede hacer el Congreso. Y lo puede hacer siendo consciente. Ahora, para eso hay que conversar, hay que decir, bueno, ¿qué otro camino tenemos? Porque me parece difícil juntar los votos y le tengo que decir a toda la provincia, les vamos a poner en crisis todas las economías provinciales. Quiero ir al último punto sensible para el Congreso, que es la lista de habilitados para el blanqueo. ¿Lo querés explicar un poquito, Sofi? Exactamente. Bueno, lo que dice el gobierno es que básicamente cualquiera puede entrar al blanqueo siempre y cuando haya dejado de ser funcionario antes del 30 de noviembre. Bien. Después... Es polémico eso, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen algunos, dicen qué pasó con los funcionarios que en el gobierno anterior por ahí se enriquecieron y ahora pueden entrar al blanqueo. Creo que acá está el debate puntual. Después el gobierno hace algunas salvedades de, por ejemplo, familiares de funcionarios tampoco pueden ingresar. Funcionarios actuales, por supuesto que no. Algunos de los familiares tampoco. Ni siquiera ex mujer hasta una cierta etapa. Bueno, y ahí está la cuestión de ver hasta qué alcance tiene o no el blanqueo. Me parece que por ahí va la discusión. No sé si Ricardo sabe algún detalle más de qué es lo que el Congreso le dice. Obviamente, pero yo digo,
toda la cuestión esta, yo diría, todos los que han formado parte de los gobiernos en los últimos 20 años no pueden blanquear, se terminó. Claro. Ahí yo también quiero decirles que un tema que a mí me preocupa es lo que el ministro Cunio Libarona plantea, de que él quiere impedir que la UIF y la Oficina Anticorrupción puedan querellar como lo hacían antes. Claro. Y yo creo que es imprescindible en la lucha contra la corrupción, en el caso de Chocolate, de Insaurralde, de todos los casos, los cuadernos, que estas dos dependencias que fortalecen al Ministerio Público puedan querellar. Ese es un punto que sí, digo, la voy a pelear a muerte, eso que lo sepa. Ricardo, no, esto es un punto central y un punto por el cual, bueno, no, ha es un punto recibido central críticas, porque, ¿no? fíjese, Milei. a mí me parece que el problema de la corrupción en la Argentina es un problema mucho más grave de lo que se traduce en la opinión pública. La corrupción abre una grieta por la que penetra el crimen organizado, por la que el país se vuelve muy frágil y vulnerable. Tenemos que hacer de esta cuestión un tema central. Por eso en el blanqueo ni se me ocurriría discutir. Yo diría 20 años, ninguno que estuvo en los últimos 20 años puede optar. Se acabó. Es decir, que ese es un punto que se va a modificar de la ley ómnibus, o que se tendría que modificar. Bueno, vamos a ver si prevalece uno en el debate o no, pero, por ejemplo, este punto no es esencial al programa económico, claro, pero sí es esencial a la cuestión de la seguridad jurídica. En la Argentina uno de los problemas que tenemos es la inmensa corrupción. Piense usted que en la Argentina los árboles crecen más rápido que en Uruguay y las pasteras se fueron todas a Uruguay. ¿Y por qué cree que se fueron a Uruguay? Por los problemas de corrupción que había en la Argentina. ¿Usted habla con Milei, Ricardo? ¿Habla con el presidente? No. No, pero bueno, me parece natural. Yo soy un diputado que integra varias comisiones, pero no he hablado. Por supuesto, si me pregunta mi opinión, se la voy a dar. Ricardo, muchas gracias por esta conversación, gracias a usted, por esta charla. Ricardo López Murphy. Saludos a todos. Gracias. Fausto,